Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este seminario del Centro de Estudios José María Escrivá de la Universidad de Navarra, que reúne a los autores de dos de los últimos libros publicados en torno a la historia del Opus Dei, publicaciones que van a ser comentadas, presentadas y analizadas por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Santiago de Pablo, aquí presente, como ven ustedes en pantalla. Este es un seminario un tanto singular, es la presentación de estas dos monografías, ambas publicadas, una en el 2021 y otra en finales del año 2020. Pretendemos un acercamiento crítico, un acercamiento a estas publicaciones a través de una mirada académica que ayude a percibir lo que han aportado y también en parte lo que aún puede ser aportado en concreto para la historia del Opus Dei en relación a la expansión de esta institución católica por la España de los años 40 y 50, que es el núcleo de la monografía que Onésimo Díaz, también presente en la sala, escribió y publicó en el año 2020, y también en relación a la historia de las mujeres del Opus Dei, publicación que las investigadoras de la Universidad de Navarra, Inmaculada Alba y Mercedes Montero, han publicado en febrero de este año 2021. Bien, cedo la palabra y agradezco también su presencia en esta sala del edificio central de la Universidad de Navarra a Santiago de Pablo, para que por espacio de unos 40-45 minutos comente lo que estime oportuno en torno a estas dos obras. Después los autores tendrán también, cada uno de ellos, un tiempo relativamente breve para mostrar lo que les parezca más relevante o más destacable de sus publicaciones, y después habrá un breve coloquio que atenderá fundamentalmente las preguntas de quienes se encuentran en la sala. Gracias a todos ustedes por su presencia y particularmente a Santiago de Pablo, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y también por la presentación que acabas de hacer. Para mí es... Para mí es un placer poder estar aquí en este acto. Había estado, por supuesto, muchas veces en la Universidad de Navarra, donde estudié la primera parte de mi carrera de Historia, y también había estado en diversas actividades del Centro de Estudios, pero es la primera vez que intervengo, digamos, comentando en un seminario, así comentando, en este caso no uno, sino dos libros recientes. Yo creo que la ocasión para mí es una ocasión especial y estoy especialmente agradecido porque este seminario trata de dos libros que merece la pena leer y merece la pena también comentar. Dos libros que tienen, creo que, gran interés para historiadores de carácter general, historiadores de la Iglesia Católica contemporánea, historiadores de la España del siglo XX y también para personas, digamos, un público más amplio que esté interesado en la historia en concreto del Opus Dei. Como ya se ha explicado, se trata de dos obras, la primera publicada en 2020 de Onésimo Díaz Hernández, titulada Expansión, el desarrollo del Opus Dei entre los años 1940 y 1945, y en segundo lugar el libro de Mercedes Montero e Inmaculada Alba, El hecho inesperado, Mujeres en el Opus Dei 1930-1950, editado en este mismo año 2021. Yo creo que son dos libros en parte similares y en parte distintos. Similares porque
ambos tratan, es lógico, por eso estamos aquí, de la historia del Opus Dei, de los primeros años, podemos decir, de la evolución histórica del Opus Dei. Abordan una cronología parecida, más concreta en el caso del libro de Onésimo Díaz, Expansión, solamente 5 años, un lustro, 1940-1945, y un poco más amplia en el caso de El hecho inesperado, porque estamos hablando de 1930 a 1950. Además, yo diría que los dos están realizados con una metodología y un acercamiento historiográfico y epistemológico también semejante. Parten, si podemos hablar así, de una misma preocupación, de algo, digamos, muy semejante. Con fuentes, que si uno ve, luego comentaré algo de ello, las fuentes utilizadas son fuentes también que tienen mucho que ver entre sí, especialmente porque se basan, sobre todo, en primer lugar, en las fuentes inéditas del Archivo General de la Prelatura del Opus Dei en Roma. También volveré luego sobre esto, pero adelanto que creo que forman parte de lo que se puede denominar un mismo empeño historiográfico, no solamente personal, sino también institucional. No en vano han sido editadas por la misma editorial, Editorial Rialp, y forman parte de la misma colección, la colección de monografías del Instituto Histórico San José María Escrivá. Incluso el diseño de los dos indica que estamos hablando de libros muy relacionados entre ellos y que por tanto tiene sentido presentarlos de manera común. A la vez, también creo que hay algunas diferencias significativas entre los dos. Expansión, el libro de Onésimo Díaz, presenta lo que se podría llamar, aunque ya sabemos que esto en historia es muy difícil, una historia completa del Opus Dei durante 5 años, año a año, aspecto a aspecto, tratando de una manera monográfica, muy detallista, estos 5 años de historia. Mientras que Inmaculada Alba y Mercedes Montero toman un tema específico, en este caso las mujeres en el Opus Dei, y lo llevan a lo largo de un periodo más largo de tiempo, de 1930 a 1950. En este sentido, adelanto también que es importante que este último libro añade un matiz importante desde el punto de vista historiográfico y metodológico, y es que enlaza no solo con la historia religiosa o con la historia general de España en la posguerra, como pueda ser Expansión, sino con los estudios cada vez más presentes de o sobre la presencia de las mujeres, la historia de las mujeres, lo que desde una perspectiva también diferente se denomina más recientemente historia y género, pero en este caso yo diría que es más historia de las mujeres aplicado a la posguerra, a la Segunda República, Guerra Civil y sobre todo posguerra española. Además, el libro Expansión se puede considerar también, digamos, monográfico, entre comillas, porque está escrito solamente por un autor, mientras que el otro libro no solamente tenemos 2 autoras, sino que actúan, como dicen ahí bien, de editoras, en cuanto incluyen 2 autoras más, aparte de sus propios textos, Esther y Gloria Toranzo. Son artículos, además, o recopilan una serie de capítulos o de textos en buena medida publicados ya en la revista Estudia Documenta, como se explica sin querer engañar para nada a quien lo lea en la introducción, lo cual está muy bien. Y eso también yo diría que de todas formas no quita unidad al conjunto del libro. A veces es verdad que en estos libros en este tipo de libros que recogen varios artículos o varios capítulos, bien sean de el mismo autor o autora o de varios autores, pues puedes perder un poco de unidad. Aquí yo creo que el libro está muy bien trabado y por tanto se puede seguir de manera homogénea y unitaria, tanto en cuanto a criterios de citas, referencias cruzadas, conclusiones, etcétera, etcétera. Creo que esto le da todavía más valor a este libro más allá
siendo mucho más que una mera recopilación. Antes de comentar algunas cosas específicas de cada uno de estos dos libros, pues sí que hay que destacar que los dos son, como ya he adelantado, o forman parte de ese esfuerzo de la prelatura del Opus Dei para presentar una historia propia que, aunque sea hecha, digamos, de alguna manera desde dentro, se haga también con una metodología científica, historiográfica, seria, homologable a la que se puede hacer cuando un historiador se acerca a otros objetos de estudio más o menos semejantes. Y en este sentido hay que decir que no es fácil siempre hacer una historia en la que el propio autor está implicado. Se supone, y yo creo que lo intentamos, sea el tema que sea, que los historiadores tenemos que separarnos de nuestro objeto de estudio para no, digamos, dejarnos arrastrar por cuestiones más emocionales, más subjetivas, que por otro lado siempre existen, no nos engañemos, porque desde la elección del tema hasta las palabras que se usan, hasta la elección del título, hasta la fotografía que se pone en portada, está diciendo algo que en el fondo es subjetivo. Nunca podremos ser completamente objetivos, aunque sea de un tema que en principio no nos ataña para nada. Pero obviamente cuando alguien está más implicado, esta objetividad que buscamos, pues siempre es complicada. Pasa, por ejemplo, en los libros conmemorativos que a veces se hacen para celebrar un centenario, un cincuentenario, encargados por la propia institución. Yo he tenido cierta experiencia con este tipo de libros, además repasando un poco me he dado cuenta que son instituciones muy variadas. Si no recuerdo mal, es posible que se me olvide alguna, son libros así, digamos, conmemorativos de cincuentenarios, centenarios, de una caja de ahorros, un colegio de abogados, una universidad y un club de fútbol. Este ha sido el último, en el cual, por cierto, también es difícil a veces no ser demasiado subjetivo, al menos en mi caso, ¿no? Y, por último, este tiene más que ver con esto, una diócesis. Estos son los libros que yo he hecho. Y sí que he notado en mi propia experiencia que obviamente es distinto cuando uno hace un libro genérico de lo que es estudio de la sociedad española en los años 20 en general, cuando dicen, no, es que me han encargado un libro que tengo que hacer y me dan el archivo, me dan la información. Siempre hay un cierto equilibrio en que obviamente no puedes hacer, o sea, tienes que ser honesto, tienes que ir a las fuentes, tienes que decir las cosas que hay. No, obviamente un historiador no puedes decir una cosa que no es, o incluso ocultar una cosa porque es, pero a la vez se entiende que no puedes hacer un libro que sea, digamos, que no ya en contra, sino que sea, digamos, de una manera como excesivamente crítica. Puede ser crítico y a la vez ser honesto, ¿no? Este difícil equilibrio pues me parece que se complica un poco más, al menos yo lo veo así, cuando se trata de una institución de carácter religioso, como puede ser en mi caso la diócesis de Vitoria, que hicimos el libro del 150 aniversario, o en este caso la historia del Opus Dei. En cuanto a la vinculación que uno puede tener, dejo aparte lo del equipo de fútbol, que para algunos es una religión, pero ahí no voy a entrar en estas cuestiones, la vinculación que uno puede tener con una caja de ahorros, con un colegio de abogados o incluso con una universidad, pues no es la misma que uno tiene, en este caso como creyente, con la Iglesia, con la diócesis, con una institución de la Iglesia, como estamos hablando en este caso de la prelatura del Opus Dei, ¿no? Entonces, creo que esto exige como un plus de, bueno, ¿cómo tengo que hacer esta historia para, honestamente, explicando las cosas, hacerla también, no dejarse llevar? Y en el caso del Opus Dei, sí que me gustaría leer una frase que ya he publicado alguna vez en una reseña, pero que me parece que es muy significativa. Es una frase del mejor, yo creo que se puede decir, no posiblemente el mejor, sino el mejor especialista en historia de la Iglesia en la España del siglo XX, desgraciadamente fallecido hace 3 años más o menos, que era el catedrático de la Universidad de Alcalá, Feliciano Montero. Yo creo que como la gran referencia en historia religiosa contemporánea en España. Pues en 2017 publicó un artículo sobre el estado
de la historiografía, un estado de la cuestión de cómo era la historiografía de la Iglesia en España en aquella época contemporánea. Y hablaba pues de órdenes religiosas, de diócesis, de diversos temas. Y entre ellas dedicaba un párrafo a la historiografía sobre el Opus Dei. Estamos en 2017 y decía así: los estudios críticos, algo panfletarios, de los años 60 fueron seguidos en los 90 de estudios oficiales por parte de historiadores de la institución en el contexto del proceso de beatificación del fundador Escrivá de Balaguer. Recientemente, la institución ha iniciado la investigación histórica de la institución, la repetición, pero a todos se nos escapa, desde sus orígenes, creando para ello un centro de investigación vinculado al Archivo General de la Prelatura, un equipo y una revista. Se trata de un proyecto específicamente historiográfico, elaborado profesionalmente, pero quizá aún desde una perspectiva demasiado interna. Esto decía Feliciano Montero en 2017. Yo le escribí un correo electrónico diciéndole que estaba de acuerdo con lo que él decía, ¿no? En el 2021 han pasado 4 años y creo que se ha seguido en una dirección muy positiva de hacer esta investigación desde una perspectiva historiográfica que Feliciano Montero decía que ya se había empezado, pero que había que continuar desde una perspectiva también no solamente interna, sino también externa, ¿no? Y desde entonces, efectivamente, hemos tenido estos 2 libros y alguno más que tienen esa perspectiva pues, más historiográfica. En este sentido, también querría citar el libro más reciente, aunque no lo tratemos aquí, relacionado con esta cuestión, que es La historia del Opus Dei, de José Luis González Gullón y John Coverdale, aparecido prácticamente hace apenas una semana, que tiene el valor de ser no ya una monografía de investigación específica, sino el primer intento, o diríamos el primer intento serio, porque había también esos libros un tanto panfletarios que llamaba Feliciano Montero, de hacer una historia completa del Opus Dei desde sus inicios hasta prácticamente la actualidad. Los 2 libros objeto de este seminario, como decía, forman parte de ese esfuerzo y se trata de libros escritos con una metodología historiográfica hecha, digamos, desde esta institución histórica creada para hacerlo, pero que destacan en primer lugar por un uso muy adecuado y muy completo de las fuentes. Se suele decir, es una frase casi hecha, que sin archivos no hay historia. Y es así, es verdad que hay formas de historia oral, se puede hacer, pero incluso en elementos historiográficos como la historia de la prensa, también se recurre al archivo del propio periódico, archivos gubernamentales, archivos de la censura, archivos. Es decir, necesitamos archivos para hacer historia, para que la historia no sea una mera interpretación. Y en este caso hay que destacar en los 2 libros el gran aporte documental procedente del propio Archivo General de la Prelatura. Es realmente impresionante. A veces da la impresión de que solo por dar al público algunos documentos que están reproducidos habría valido la pena el esfuerzo de sacar adelante estos libros, porque el documento original da una fuerza, aunque luego el historiador lleve la batuta del relato, pero el documento original, incluso en el lenguaje, da una fuerza que creo que es importante destacar. Y aquí se citan muchos documentos que, como digo, merecen realmente la pena, ¿no? Y especialmente dado que este archivo, como se ha señalado en algunos encuentros, pues todavía no está ordenado del todo y por tanto no está abierto por completo a los historiadores. Yo creo que se está aportando mucho por estos libros porque, digamos, indirectamente hay un acceso al archivo que de momento, por estas circunstancias, no pueda ser total, ¿no? Total en la medida en que sea posible. Claro, estos libros tratan de los primeros años del Opus Dei y es más fácil que pueda empezar a haber acceso a documentos que obviamente para los últimos años, por cuestión de protección de datos, legislación, etcétera, etcétera, hay algunos archivos que no se pueden abrir. El derecho al archivo no es un derecho absoluto, obviamente, porque si no hay otros derechos más importantes, como es el derecho a la intimidad, al honor, etcétera, etcétera, que están por encima de ellos, ¿no? Pero en este sentido creo que estamos hablando
de un gran avance en poniendo, aunque sea indirectamente para empezar, el archivo de la prelatura a disposición de otros historiadores que podrán también utilizarlos. Y además, esta documentación se completa en los dos casos con publicaciones periódicas y con documentación procedente de otros archivos públicos y privados que también le dan más fuerza a la investigación. El Archivo General de la Administración, el Archivo de CSIC, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, varios archivos provinciales, el Archivo de la Universidad de Navarra, Universidad de Valencia, el Archivo General de Palacio o incluso el Archivo del Conservatorio de Música de Madrid, lo cual nos da una idea de que ha habido un empeño de buscar las fuentes allí, digamos, donde estén. Sin embargo, y es algo que, si no recuerdo mal, en la introducción al libro, a la expansión, se menciona expresamente, creo que sí habría sido bueno y sería bueno en el futuro completar estas fuentes con otros archivos, por ejemplo, de carácter eclesiástico también. Me refiero a archivos de la Compañía de Jesús, de las congregaciones marianas, de las teresianas, de diócesis. El Archivo Vaticano, sabemos que justo se abrió en el momento en que empezó el COVID para la época de Pío XII. Parece que hubo ahí una conspiración para que casi coincidiera la apertura, el anuncio de la apertura del archivo, pero bueno, sé que ya se puede ir o al menos pedir cita, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto también nos daría una visión que también es muy interesante de cómo se veía el Opus Dei en estos primeros años desde otras instituciones católicas o desde, digamos, la jerarquía, las propias diócesis o desde el Vaticano, ¿no? Y eso sería, desde el punto de vista de archivos, esa complementariedad que yo creo que sí que se podría hacer, ¿no? Bueno, también se da mucha importancia en los dos casos a los testimonios orales a veces difíciles porque estamos hablando de una época efectivamente bastante anterior en el tiempo y por lo tanto muchas personas que vivieron esa época han fallecido. Hay testimonios recogidos en los años 70 que se reutilizan, aunque esto no es propiamente historia oral, pero también es una fuente para el historiador. Y hay entrevistas que también, yo creo que todos los que hemos hecho historia oral sabemos, por una parte, los peligros, entre comillas, de la historia oral, de lo subjetivo que es nuestra memoria, la de cada uno de nosotros, pero también sabemos lo importante que es para encontrar otro tipo de datos que no nos vienen en las fuentes escritas y quizás más que datos a veces percepciones, ¿no? En algunos lugares se señala, esto creo que es en el libro de Inmaculada y de Mercedes, de esta persona recuerda esto, pero esto no puede ser porque este centro no estaba abierto en tal época, tuvo que ser. Es así, porque efectivamente la memoria nos falla, y más cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero es interesante los dos aspectos, el aspecto más personal, que aquí se hace de la historia oral, y el archivo, el documento, que nos da también algo, digamos, más pegado al momento, ¿no? En cuanto a la bibliografía, yo creo que hay también algo muy positivo en los dos libros, que es el uso de bibliografía muy variada. A veces uno, cuando la bibliografía también siempre, digamos, se selecciona. Y en esa selección también uno puede tender a ser como demasiado, entre comillas, subjetivo, en el sentido de coger solo lo que me interesa, lo que ya sé que va a hablar bien de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso yo creo que los dos lo han intentado y de hecho se ve en la bibliografía citada que hay libros muy variados, incluso libros que, digamos, presentan una visión de la Iglesia o del Opus Dei distinta, radicalmente opuesta, incluso a la que plantean los propios autores. Con lo cual yo creo que también, hablando de esa honestidad intelectual, creo que también es bueno plantearlo así. Y es algo que no siempre se hace, porque a veces, como digo, a veces tendemos todos a poner solamente aquellas fuentes bibliográficas indirectas que nos apoyan, ¿no? En los dos casos, por ejemplo, en el libro de Inmaculada y de Mercedes hay muchísimas referencias a libros, por ejemplo, eso de historia de las mujeres, historia de género. En el libro de Onésimo, en expansión, creo que hay más de contexto político, más europeo, mundial, europeo y español, sobre todo, más que mundial. Y eso me parece que está muy bien, ¿no? Entrando un poquito a comentar alguna cosa específica de cada libro, aunque como han visto, pues hay muchos aspectos que valen para los dos. Empezaría simplemente por haberse publicado un año antes por expansión. Y bueno,
hablando de esta honestidad, me ha llamado positivamente la atención cómo, al ser una escena completa, aparecen éxitos y fracasos. Porque obviamente la historia de cualquier institución y de cualquier persona, porque es así, hay elementos positivos, hay cosas que salen bien y otras que no. Y aquí siempre cabe el peligro, por esa historia hecha desde dentro, de a lo mejor coger solo aquellos aspectos que, digamos, vayan o tengan una visión muy positiva y que, digamos, sabiendo el final, vamos seleccionando lo que nos interesa para llegar a ese final. Esto es lo que no debe hacer un historiador. Y en este caso no se hace, porque junto a logros como efectivamente la expansión, el título del libro yo creo que está muy bien elegido porque son años de expansión del Opus Dei, no faltan los problemas o las críticas, nombres de personas que abandonaron la institución y que a veces tuvieron una memoria crítica también de esos años, y por tanto el mencionarlos, el no esconder esta serie de cuestiones, pues sino al revés, aportar documentación sobre ellas para que se puedan entender en su contexto y que también quizás en el futuro se hagan investigaciones más específicas sobre ellas, pues yo creo que permite hacerse una realidad más específica de lo que fueron aquellos años, ¿no? Aquellos años que, como ya he comentado, pues se pueden considerar una etapa en general positiva, una etapa de expansión, con un crecimiento circunscrito a España como consecuencia, o prácticamente a España, Italia está ahí, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente influye sobre toda la historia, todos los acontecimientos, aunque España fuera un país neutral, y también por la influencia de la autarquía del franquismo, que dificultaba, aunque hubo esos intentos también de salir fuera, pues esa relación con el exterior. Hitos de este crecimiento que van apareciendo en el libro pues fueron el apoyo del Obispo de Madrid. Yo creo que es un tema importante porque si no, posiblemente las cosas hubieran sido diferentes, podemos pensar así, ¿no? Si no hubiera habido un apoyo tan claro del Obispo de Madrid. El visto bueno del Vaticano, el ordenamiento jurídico del Opus Dei en 1943, la ordenación sacerdotal de los primeros miembros en 1944 y junto a esto, uno de los temas que más llama la atención, quizás porque también yo vengo, entre otras cosas, de la historia, digamos, más de la historia política, es esa descripción de, y cito palabras textuales, la libertad vivida por los miembros del Opus Dei en un régimen dictatorial como el franquista. Y no es una frase hecha, porque cuando uno va al libro, pues destaca, por ejemplo, la participación de algunos miembros del Opus Dei, que eran muy poquitos, obviamente, en una organización clandestina catalanista en aquellos años, mientras otros se situaban en torno a las diversas familias franquistas que entonces en realidad se estaban construyendo, conformando, ¿no? Se documenta también cómo el propio José María Escrivá frenó la iniciativa de una persona próxima al Opus Dei de, cito, animar a todos a apuntarse al sindicato falangista para influir cristianamente en esta organización. Cierro comillas, ¿no? Pues esto nos está diciendo algo que en aquella época no era tan común, porque para muchas personas, desde la propia Iglesia, la idea era ir en bloque para influir en la sociedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una serie de cuestiones que realmente me han llamado mucho la atención. O, por ejemplo, la diferencia entre el ambiente de los miembros del Opus Dei entre Madrid y Barcelona. Yo creo que hay una relación que tiene que ver con la propia sociedad. Es decir, haciendo historia del Opus Dei, hacemos también historia, o aprendemos de la sociedad española, de la posguerra. Bueno, por citar solo una anécdota que no es de ninguno de estos dos libros, sino de una biografía de Guadalupe Ortiz de Landázuri, pues cuando fue a Bilbao, una de las cosas que se dice en la biografía que ella contaba es que cuando iba al mercado, a veces no se entendía por qué las que vendían en el mercado solo hablaban euskera, lo cual desde el punto de vista de la historia de la lengua en el País Vasco nos está diciendo cómo en los años 40 en la vida cotidiana en Bilbao se hablaba euskera en esos aspectos más relacionados con lo rural, es decir, que hay una relación, digamos, muy entre ambas. Y también me ha llamado mucho la atención, como digo, viendo cosas que me interesan especialmente, la relación que tuvieron con el Opus Dei, aunque no fueran miembros de la institución,
personas que luego van a ser muy, muy importantes en la vida cultural y política española, y además de una manera muy diferente, ¿no? Quizás conocemos más los casos relacionados con el propio régimen, pero en concreto el caso de Luis Martín Santos, famoso novelista, donostiarra, médico, autor de Tiempo de Silencio, y uno de los líderes del Partido Socialista vasco en la clandestinidad. O Josep Benet, escritor, historiador y político también catalanista de izquierdas, que acabó, si no recuerdo mal, en el PSUC, en la transición. Tienen relación con las actividades formativas, culturales y religiosas que se hacían en aquellos años, ¿no? Bueno, en este sentido, yo creo que son aspectos en los que hay que seguir, digamos, de alguna manera investigando y profundizando, ¿no? Hay otro tema en relación con todo ello, es, digamos, la relación del Opus Dei con la opinión pública, en la medida en que era una opinión pública muy determinada en medio de un régimen dictatorial como el franquista, ¿no? La relación con las instituciones, primero con la Iglesia, en general, lo que se desprende con la Iglesia, digamos, como jerarquía y también institucional, lo que se desprende del libro es que las relaciones con los obispos en general en aquella época era muy buena, y sin embargo sí que empezó a haber roces con instituciones. El caso más claro es el de las congregaciones marianas, bien porque en algunos ambientes no se entendía esa llamada a la santidad en medio del mundo. Esto pasa también con las mujeres, quizás me parece a mí de una manera un poquito más clara, no sé si se podrá luego comentar, o también, y esto, como se suele decir, es humano, porque veían que el Opus Dei pescaba vocaciones, entre comillas, en los lugares donde estas otras instituciones eran, digamos, o consideraban su propio vivero habitual, ¿no? Y al fin y al cabo, pues la Iglesia, como digo, no escapa de las cuestiones humanas que están en todas partes, ¿no? Y por tanto este tema, que puede parecer en principio como muy pegado al terreno, a tierra, pues creo que también fue más influyente quizás de lo que se piensa, ¿no? Otra cuestión que se aborda en este libro de una manera muy, yo creo que muy interesante, porque evita también pues creaciones o de mitos o de tópicos que se repiten. Es todo el tema famoso de la conquista de las cátedras por miembros del Opus Dei en la posguerra. ¿Cómo se puede historiográficamente investigar esto? Pues con fuentes, es decir, viendo cuántas cátedras salieron a la posguerra, cuántas personas del Opus Dei consiguieron cátedra. Como tampoco eran miles de cátedras ni miles de personas del Opus Dei, esto se puede saber uno a uno, con lo cual es bastante fiable. Explicar también por qué en aquella época salieron muchas cátedras. En parte era porque muchos catedráticos habían ido al exilio y por tanto, o habían fallecido en la guerra, y por tanto había una necesidad de cubrir muchas plazas en la Universidad Española, que quizás en otros momentos no habría habido tantas cátedras. Y la conclusión es que el porcentaje de miembros del Opus Dei que obtuvieron cátedras en las universidades españolas era un 8,37% de los nuevos catedráticos. Es un porcentaje, a ver, en principio el porcentaje es pequeño, pero desde luego no es despreciable. O sea que, y en ese sentido yo diría que cuando hay como en este caso, ¿no?, un mito, también se basa en hechos en parte que son reales, porque siendo pocos los miembros del Opus Dei, pues un 8% de las cátedras, hombre, no es que puedas decir que están copando las cátedras, pues no. Ahora que hay una presencia significativa, eso es real, no hay que engañarse. Entonces, también es un tema que hay que verlo de esa manera. Y por otra parte, también, bueno, los que estamos en la universidad sabemos, en la universidad pública, me refiero, cómo operan las redes. Pero aquí, en la universidad y en todas partes, y por lo tanto es lógico que una persona que sea del Opus Dei o sea de lo que sea, que conoce a alguien que tiene un discípulo, pues haga para que el otro entre en la universidad, etcétera, etcétera. O sea que creo que las cosas también hay que seguir explicándolas ahí. Bueno, por último está el tema de Falange, de los problemas políticos, que es otra de las cuestiones me parecen más interesantes, sobre todo también por la documentación que se aporta. Conocíamos algunos documentos ya del Archivo General de la Administración, documentos internos de Falange, etcétera, pero aparte de estos creo que es interesante ver cómo se veía esto desde dentro, ¿no? Y bueno,
lo cito porque me hizo muchísima gracia, y este documento o este pequeño informe de una persona del Opus Dei que había oído lo que decían del Opus Dei, perdón, los de Falange, ¿no? Y decían, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando España estaba, como sabemos, primero apoyando al eje pero sin entrar en la guerra, primero neutral, luego apoyando al eje sin entrar en la guerra y mandando la división azul, luego volviéndose neutral cuando veía que los aliados iban a ganar, permitiendo, digamos, el desembarco no poniéndose en norte de África, y luego ya tratando de demostrar que, en fin. Bueno, pues en ese momento decía este informe, o esta persona explicaba que para Falange el Opus Dei era un núcleo de propaganda yanqui, lleno de espías y propagandas clandestinos de USA. Tenemos nuestras bicicletas, lo cual es costumbre yanqui. Tenemos relaciones con el consulado de Estados Unidos y fumamos tabaco rubio. Bueno, no sé si todos fumaban o fumaban tabaco rubio, esto sí que es una fuente, no hay ninguna fuente que lo confirme, pero parece que sí. Pero quiero decir, esto también nos da un poco idea de ese ambiente. Bueno, por un lado, lo interesante que son los documentos cuando vamos a ellos y los sacamos, y también de las dificultades, digamos, que había en aquella época, en este caso, provenientes de, no diría tanto del régimen, porque había muchos elementos muy distintos, pero en el caso quizás de los elementos más ortodoxos de Falange, ¿no? La única pega que yo le pondría al libro de expansión, el autor lo sabe porque lo he puesto por escrito, es que su estructura de microhistoria, es una historia tan micro, tan pegada al terreno, son muchas páginas, bastante más amplio que el otro, año a año, aspecto a aspecto, supone a veces una acumulación de datos que si no estás muy, muy, muy interesado, lo hace un poco difícil de leer. Y en ese sentido creo que hay que compatibilizar, y esto, lo bueno de este libro es que es como el primer paso, ¿no? Porque de aquí, y también con los libros que ha publicado anteriormente o con libros anteriores, es decir, ya se podrían hacer libros un poquito más sintéticos, porque a veces los datos están muy bien y los documentos, pero a veces si se acumulan los datos y son cosas que no son muy relevantes, porque tenemos los diarios de las casas del Opus Dei, los informes de cada viaje, pues a veces hay cosas que terminas un poco más perdiéndote en el bosque que viendo el bosque en su conjunto, ¿no? Entonces, ahí igual yo creo que sí que un poquito más de equilibrio habría venido bien, en mi opinión. Aunque, como digo, solamente el hecho de dar los datos ya es muy importante. Pero quizás, pensando en el futuro, pensaría yo también en este tipo de libro, quizás no un poquito tan recargado de datos, ¿no? En el caso del hecho inesperado, pues como he detallado ya o he adelantado, es un libro, me parece, un poco distinto. Por un lado, no es tan detallista, es un poquito más sintético, aunque también da muchos datos concretos de personas, etc. Me parece que en ese sentido se puede o evita un poquito más este posible problema, ya digo, hay gente como Fuentes perfecta, ¿no? que podría tener. Es un libro, por tanto, un poco más de síntesis, porque es del 30 al 50 la historia de las mujeres en circunstancias muy distintas, porque los años 30 en España son los años de la Segunda República, digamos, años de democracia, pero también de muchos problemas económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Años en los que se intenta también dar o alcanzar derechos para la mujer, que tiene poco que ver con lo que sucede en la guerra, que no es un paréntesis, pero sí que aquí no tiene una incidencia excesiva, me parece, salvo lo que sucede con ese primer grupo, ¿no? O el caso de Dolores Fisac, ¿no? Pero bueno, y la posguerra, que es un contexto muy diferente, tal como se explica en el primer capítulo. El primer capítulo es de carácter introductorio. Aquí, digamos, la introducción no está metida en cada capítulo, sino que está al principio, explicando un poco la situación de la mujer en España desde los años 30 hasta los años 30 y 40. Creo que está muy bien resuelto. Obviamente no es un capítulo de investigación, no puede serlo, pero creo que sí que viene muy bien para entender el resto del libro, y que además, partiendo de la historiografía, de la bibliografía que se conoce,
pues una bibliografía también, por lo que sé, pues bastante completa, aunque no soy especialista en el tema, que permite, digamos, no separar los aspectos internos de la institución de los cambios sociales que se están produciendo en España en aquellos años. Y esto se va viendo luego a lo largo del libro. Por ejemplo, creo que se ve más que en los capítulos, entre comillas, más de las personas, las mujeres del Opus Dei o la formación, sobre todo en el capítulo sobre la editorial Minerva, en el cual se ve cómo se relaciona esa editorial con la industria española del libro de la época, o el capítulo sobre la residencia Zurbarán, que es todo el tema de mujer y universidad, ¿no? Entonces, esa parte creo que está muy bien relacionada toda, ¿no? Y además, el primer capítulo yo creo que sí que permite al lector darse cuenta de algo que se dice también entre comillas, y es el título de uno de los epígrafes, que es la novedad del mensaje del Opus Dei para las mujeres. Esto podría ser, cuando estamos hablando de esta historia más institucional y de una historia subjetiva, una historia más desde fuera, pues podría parecer que no es, que tiene este problema, ¿no? De haber dicho, bueno, pues es una novedad, pero yo creo que leyendo el libro realmente se puede decir que esto es así, porque hay muchas cosas que realmente eran muy novedosas en la sociedad y en la Iglesia, y especialmente en los años 40, donde, como se explica, hubo un cambio político y también, digamos, de mentalidad en torno a la situación de la mujer, ¿no? Y que está muy bien explicado por medio de citas de libros de autoras de la época, de libros de personas más relacionadas con Falange, con sección femenina de Falange o también con la propia Iglesia. Entonces, si uno va viendo, por ejemplo, esos capítulos, el de Minerva y el de Zurbarán, realmente uno puede decir que aquí, o incluso otros, porque el dar la formación a las propias mujeres, que en aquella época podía ser algo, digamos, también bastante revolucionario. Es interesante ver cómo en los años 30 ese mensaje no llegó a cuajar entre las mujeres, es decir, hubo muy pocas mujeres del Opus Dei y además no continuaron adelante debido a la guerra y también a las dificultades para entender ese mensaje, etcétera, etcétera. Lo cual puede parecer un poco contradictorio en una época en que la mujer, la Segunda República, estaba saliendo al espacio público, como se dice. Parece que eso, sin embargo, no termina de cuajar. Pero creo que no es tanto por el ambiente social, sino porque también a nivel del catolicismo creo que hubo un esfuerzo para, digamos, integrar a las mujeres en la vida pública, si pensamos en asociaciones de mujeres católicas o vinculadas a partidos políticos, como las Margaritas Carlistas. Es decir, hay una eclosión de mujeres de todo tipo en la vida pública durante los años 30. Creo que tiene que ver más con la propia situación de José María Escrivá en Madrid, su soledad, digamos, entre comillas, el problema o la dificultad de los sacerdotes que le ayudan para entender. Es decir, creo que es más, tiene que ver más con una cuestión interna y no tanto con el contexto social de la época, que en teoría hubiera sido más adecuado para esta expansión de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, en los años 40 es cuando, que también vuelvo a lo mismo, podría ser en teoría una época menos adecuada, aunque también hubo iniciativas, en este caso más vinculadas a, bueno, también a Acción Católica, pero también a Falange, a Acción Femenina, etcétera. Pues sin embargo, en los años 40 es cuando, de una manera tenue, porque la expansión se ve claramente que es más lenta y más dificultosa, lo cual también tiene su sentido, yo creo que tiene su explicación, pues va poco a poco y ya se asienta, podemos decir, definitivamente. Son especialmente interesantes, como ya he comentado, me parece a mí al menos estos capítulos, el de Editorial Minerva, el de Zurbarán y, digamos, la formación que se daba a las mujeres, a las primeras mujeres del Opus Dei, ¿no? Lo de Editorial Minerva es realmente sorprendente, ¿no? Se dice que fue la primera editorial española dirigida enteramente por mujeres. Y cuando uno va viendo la documentación muy abundante, que es lo bueno, no sé qué va a pasar dentro de 100 años con la documentación actual, los correos electrónicos, los WhatsApps, los blogs, las llamadas telefónicas, etcétera. Pero en aquella época hasta los telegramas se guardaban porque tenían papel, eran en papel, ¿no? Entonces, con una documentación realmente impresionante, se va viendo el esfuerzo de estas mujeres para sacar adelante ellas, aunque es cierto que a nivel, digamos,
de marca a nivel que tenían la dirección correspondía, o la, no sé cómo llamarla, ¿no? La gestión, digamos, correspondía oficialmente, que también habría que ver por qué se hizo eso, por cierto, ¿no? A otras personas, a varones, pero cómo llevan adelante todo el tema de una editorial empeñada en sacar a autoras, en sacar libros de autoras, con unos proyectos que luego no salen, pero bueno, así es la vida también, es decir, con unos proyectos también increíbles, con unas colecciones que luego no terminan saliendo, pero por ejemplo, incluidas nombres de vanguardia para esa época, de mujeres novelistas, escritoras de vanguardia, en plena España de los años 40. Cual yo creo que nos da una idea de la fuerza que tenía, ¿no? Solamente me quedo ahí con la curiosidad de ver el emblema de la editorial y la cubierta del libro Victoria del Amor, que parecía una novela, dice, hasta tal punto de que se vendían varios ejemplares al mes en las librerías de ferrocarriles, donde se vendía Corintellado, bueno, no, yo tampoco he conocido Corintellado, pero bueno, las novelas, digamos, de kiosco, digamos, pero ¿qué puede hacer? Me he quedado con las ganas de ver la portada, a ver la cubierta, a ver cómo era, para ver cómo se podía vender, pensando en la gente que compraba una novela de las que se venden en estaciones de ferrocarril, que no suelen ser novelas especialmente existencialistas, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, ¿no? El tema de la residencia, aunque ya había, en este caso sí que había algunas residencias universitarias de mujeres, etcétera, pues yo pienso que lo mismo, ¿no? Lanzarse a hacer una residencia en esos momentos en Madrid y sobre todo teniendo en cuenta, porque eso es lo que más llama la atención, me parece, vamos leyéndolo desde fuera, no solamente que salgan que estas iniciativas, aunque Minerva se quedó un poco en el camino, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Pero no solamente que salgan estas iniciativas, sino que lo hagan siendo tan pocas. Y además encargándose a la vez de la administración de los centros que había, tampoco eran muchísimos, pero el número de personas era muy limitado, y llevando adelante una cierta expansión, ¿no? Entonces realmente uno también se plantea lo que hacían, ¿no? El empeño de esas personas, de esas mujeres en concreto, y cómo fueron capaces de sacar todo esto adelante. Eso es, yo creo que cuando uno lo va leyendo, desde luego queda así. Y empezando enseguida la expansión internacional, que también es otra cosa que sorprende precisamente, ¿no? En los asuntos, digamos, más internos, como pueda ser la incorporación de las diversas mujeres y sobre todo el tema de la formación, en principio me parecían como menos interesantes, pero luego me he dado cuenta de que no. ¿Por qué? Por este tema, no sé, en aquella época no se utilizaba la palabra empoderamiento, ¿no? Pero se utilizaría, ¿no? En la que realmente se podría utilizar, ¿no? Como empiezan a dar medios de formación, etcétera, que no era común, digamos, en aquel momento, creo, ¿no? Quizás en algunas instituciones sí, pero me da la impresión de que enseguida se suelta un poco todo este tema, ¿no? Con algunos informes o algunos pequeñas redacciones. No he traído el libro, lo tenía ahí, pero en la página 279 había apuntado, hay un escrito de Nisa González Guzmán sobre uno de los primeros cursos de formación en Los Rosales, que es una fuente increíble, primero para ver cómo la vida cotidiana en el Opus Dei, en las mujeres del Opus Dei en aquel momento, pero también vuelvo a repetir lo mismo que he comentado antes, para conocer la historia de España, porque se habla de la alimentación, se habla de las mantas, de las dificultades de las mantas, se habla de las mentalidades de las mujeres, de cómo respondían. Yo creo que ahí hay una serie de cuestiones que creo que van más allá de la propia historia, digamos, interna, ¿no? Por último, me ha parecido muy interesante, aunque no se haga de una manera, digamos, completamente sistemática, lo que se llama, con un término técnico bastante complicado, la prosopografía de las mujeres del Opus Dei, es decir, su sociología. Cuántas eran, pero sobre todo su procedencia, urbano-rural, edad, formación, familia. Nos da un mapa de cuál es la situación en aquellos momentos, que tiene mucho que ver también con la propia situación, creo yo, de la mujer, especialmente en la posguerra. Qué tipo de
de profesiones tenían, etc. Lo único que me ha llamado un poco la atención, no sé si esto puede tener que ver algo con la existencia de otras instituciones, religión, de la Iglesia más vinculadas a la educación, que hay, creo que no hay muchas maestras, que magisterio, que en aquella época era una de las profesiones más vinculadas a las mujeres, maestras, enfermeras. No sé, habría que ver también un poco ahí, no sé muy bien, no lo tengo, no tengo una respuesta, lo pongo como, pero sí que en aquella época muchas de las mujeres que estudiaban eran magisterio, mucha enfermería, bueno, no sé si más. Y por tanto esta historia micro también, aunque eso quizás no tan micro, de las mujeres del Opus Dei, pues creo que nos permite analizar aspectos más generales relacionados precisamente con la situación de la mujer en general. ¿Por qué algunos temas no salen? Pues yo creo que eso tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la cuestión política, que aquí es muy importante, no aparece, creo que para nada. No sé si algo, habría que ver si la sección femenina de Falange tuvo también alguna reacción, no lo sé, ¿no? Pero en el libro, desde entonces, ¿por qué? Porque la política se consideraba en general cosa de hombres. Por tanto, no hay, o incluso las relaciones con la jerarquía tienen más que ver con, en este caso, con el fundador, con José María Escrivá, y con los hombres. Me parece que ahí también hay una diferencia que también es muy, muy de ese momento, ¿no? Bueno, tenía alguna cuestión pequeña más casi anecdótica, pero voy a concluir porque es la hora, para ajustarme creo que más o menos bien al tiempo. Y yo diría bueno, que los dos libros, como he comentado, pues me parecen interesantísimos. Doy la enhorabuena, por supuesto, a los autores que están aquí y por un lado forman parte, como he dicho, de ese empeño para ir haciendo historia del Opus Dei desde una perspectiva historiográfica, y a su vez creo que nos animan a continuar, animan desde el centro, desde el Instituto Histórico, etcétera, a continuar trabajando un poco en esta línea. Así que nada más, muchas gracias. Y ahora ellos, no sé el orden que queráis, pero pues comentar un poco alguna cosa de lo que he comentado o de lo que queráis. Ah, tienes eso ahí, vale, que sí. A ver, lo tenéis ahí. Si funciona. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Voy a intentar enganchar. A ver. Sí. Bien, pues ¿se oye bien? Sí. Sí. Pues muchas gracias al profesor Santiago de Pablo. Hace unos años presenté un libro en Madrid y el presentador del libro hizo una síntesis bastante profunda y exhaustiva del libro, y al terminar el acto mi cuñado me dijo: me ha encantado la exposición del presentador porque ha hablado también del libro y lo ha resumido tan bien que ya no pienso leerlo. Entonces, es que dar las gracias a Santiago porque ha hecho una visión panorámica en líneas generales, dando pie a que la gente pueda leer el libro o profundizar en el libro sin resumirlo y sin... Y también quería agradecerle a Santiago pues estar aquí. Nos conocimos de la Universidad del País Vasco hace ya años, cuando yo hacía el doctorado allí en la UPV, mis primeros pasos como investigador, que curiosamente mis primeros pasos fueron hacer una tesis doctoral sobre la Diputación Foral de Álava, una institución con sus diputados, la prosopografía de quiénes eran los diputados generales, los diputados provinciales, las elecciones, la familia Urquijo, que gobernaba la provincia a nivel económico, político, cultural, estaba en todas partes. Y yo creo que en parte lo que aprendí en la UPV en esos años pues me ha servido también de bagaje para atreverme a otros proyectos, a otras historias, como he hecho ahora con esta historia del Opus Dei, que a simple vista mi libro puede parecer una historia interna del Opus Dei, que yo creo que lo es, pero también intento situar la institución en el contexto y
Y a mí lo que más me ha sorprendido al investigar en estos años es ver la variedad y la heterogeneidad tanto de los miembros del Opus Dei como a la gente a la que llegaba. O sea, que era gente, por ejemplo, en Barcelona los catalanistas, en Valencia muchos chicos que estudian Bellas Artes iban por Samaniego, la residencia del Opus Dei. Algunos de ellos tenemos cuadros aquí y esculturas en el Museo de la Universidad de Navarra de Eusebio Sempere, uno de los grandes escultores de España, conocido en todo el mundo. Pues era un chico que iba por Samaniego a círculos, a charlas de formación. O sea, gente que ha jugado un papel en la cultura, la política, la sociedad española de primerísimo nivel y que en sus años jóvenes se sentía atraída o atraído por un mensaje nuevo de buscar la santidad en medio del mundo, de intentar hacer bien las cosas, trabajar mucho y bien. Hace unos días un colega de la Universidad de Barcelona, que estuve tomando un café con él en verano y hablando del primer libro de posguerra, pues a ver qué le había gustado posguerra, le envié este libro, Expansión, y me dijo, pues me ha parecido el título demasiado imperialista. Y yo creo que el título es un poco demasiado positivo, demasiado, bueno, aquí estamos, somos los mejores, un poco de epopeya, pero yo creo que es un título, como muy bien ha dicho Santiago, que refleja el momento de la época, que el Opus Dei en el año 39 era una cosa madrileña, de chicos jóvenes, de chicos de clase media alta, universitarios, una cosa muy pequeña, y en pocos años se extiende por toda España, que también buena parte siguen siendo chicos jóvenes, universitarios, y ya llegan las mujeres, y hay deseos, y de hecho hay varios chicos que hacen su doctorado o su postdoc en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en plena Segunda Guerra Mundial, y en el año 46 ya empieza la expansión. Empieza la expansión de los chicos y de las chicas del Opus Dei, porque también eso es una aventura que en pocos años ya se llega a todo el mundo. Y luego termino con una recomendación que me hace mi madre siempre que hago un libro, mi madre, que es la que los lee, siempre dice, el libro tiene que ser pocas páginas, muchas fotos y letra grande. Entonces, en este caso, lo único que mantengo son las fotos. Hay fotos, tampoco hay muchas, pero intentaré en los próximos libros sacar menos páginas, más síntesis, intentar no contarlo todo ni todos los datos, porque a veces el historiador ve tanta riqueza de fuentes, tantos datos, tantas cosas, que es que tengo que contarlo, esto no lo sabe nadie. Y al final es culpa del autor, que intento contar tantas cosas que ya es un libro que uno se le cae y tiene un accidente. Entonces intentaré sacar libros más breves, más amenos, más sintéticos, pero esperemos que me dé Dios salud y podamos ir publicando. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias, bueno, primero por que se haya organizado este tipo de conferencia, y también al profesor Pablo por por todo el esfuerzo que ha hecho para ese análisis tanto del libro, y además me ha gustado mucho ese ponerlo en relación con todo lo que tienen en común y todo lo que tienen también de diferencia, no solo porque sea hombres y mujeres, sino también en el propio tratamiento del libro en sí. Bueno, yo voy a decir pocas cosas, porque además ya es... Pero sí que quería señalar efectivamente que uno de nuestros intereses a la hora de escribir este libro era, en la medida de lo posible, integrarlo dentro de lo que es la historia de las mujeres. O sea, sí, hacer una historia de las mujeres del Opus Dei, pero integrado dentro de lo que son... Bueno, ha sido un intento, iremos aprendiendo también a mejorar en ese sentido, pero integrarlo dentro de las corrientes historiográficas que se conocen como historias de género o historias de mujeres, ¿no? Según la corriente que sea. Entonces, bueno, creo que eso ha sido un paso importante, porque efectivamente las mujeres en el Opus Dei, igual que las mujeres en la historia, pues es una historia que está en muchos casos por hacer. Luego también me parece interesante efectivamente lo que ha señalado de
buscar también esas fuentes externas. Luego, claro, llega un momento que no da tiempo a todo, pero es algo que se ha quedado pendiente. Por ejemplo, también sería muy interesante, efectivamente, en el caso de las mujeres, pues ver los archivos de las teresianas y también los de Acción Católica, ¿no? Que además ahora está muy, muy organizado en Salamanca, y precisamente porque muchas de estas mujeres que se incorporan luego al Opus Dei proceden de Acción Católica y proceden de los mandos de Acción Católica. Entonces sería interesante también ver cómo se percibe eso desde esa institución. Y realmente eso, efectivamente, es también algo que dice muchas veces Mercedes, y la adelanto, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, el Opus Dei cuesta especialmente porque efectivamente no era una cosa muy normal que una mujer estudiara, trabajara. Entonces, esa santificación en medio del mundo, pues en medio del mundo era en medio de su casa, ¿no? Que también es algo santificable y se le abre el horizonte. En el caso de los hombres era más fácil porque eran las profesiones, y las mujeres se le están proponiendo unos horizontes, pero que llegarían más tarde. Entonces, muchas veces ellas, cuando explican el Opus Dei a otras mujeres, lo que les dicen es que esto es media tinta, ¿no? Les parece que no es una entrega real, porque la entrega a Dios real en celibato es dentro de una congregación religiosa, clausura. Entonces, ese es un aspecto que yo creo que a lo mejor aparece menos en los hombres, pero que en las mujeres sí se encuentra, ¿no? Esa problemática de decir, con lo que vale, qué cosa tan raquítica te has metido, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Cuando, en fin. Y luego, bueno, solo dos cosas más, porque además creo que es interesante que Mercedes hable de sus capítulos, que son... pero efectivamente, respecto a los años 30, es verdad que la sociedad, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un intento que viene además desde los años 20 de abrir la sociedad a la mujer. Hay además un feminismo católico, ¿no? Que están ahí Juana de Sala, bueno, una serie de mujeres, algunas de ellas teresianas, que están luchando también por el voto femenino dentro de un catolicismo, pero la mentalidad general sigue siendo, por lo menos la educación de las mujeres, sigue siendo la de, al menos las mujeres católicas, de la mujer centro del hogar, la luna, que mira tal, y luego una religiosidad muy, muy de piedad, muy de rezar en general. Entonces, San José María se encuentra con esa dificultad, y luego efectivamente, como has dicho, también fundamentalmente es un tema interno, ¿no? Que está solo, que los sacerdotes que le ayudan no terminan de entenderlo tampoco, y luego la guerra, ¿no? Y entonces eso, claro, produce, pero creo que serán también las dos cosas. O sea, el aspecto interno es verdad que habría que incluso que resaltarlo más, pero también pienso que aunque haya una mentalidad parece que más abierta, incluso dentro de las mentalidades progresistas, también, ¿no? O sea, solo hay que ver la discusión en el Parlamento para el voto a la mujer, los argumentos que esgrimen los políticos, ¿no? Socialistas. Bueno. Y luego sí que es verdad, en cuanto a las carreras, es que tampoco se ha hecho una prosopografía así completísima, pero sí que entre las que habían estudiado contaba magisterio. Lo que pasa es que muchas de ellas no ejercían, pero Nisa había estudiado magisterio, Victoria López Amo magisterio, Aurelio también, y otras, pero no ejercían magisterio, y era la más común. Y luego en la enfermería había alguna, bueno, Encarnita había estudiado enfermería, no, se había preparado como enfermera para ayudar en la guerra, y la que sí que tenía una formación más de enfermera era Ramona Sanjurjo. Pero también por eso lo que llama la atención es que dentro del escaso número de mujeres universitarias de estos primeros años, justo las carreras que estudian son las menos comunes en ese momento, ¿no? Nos encontramos con mujeres que estudian química, alguna que estudia medicina. Bueno, hay de los años 30 una inspectora de educación que la saca por oposición, entonces también es llamativo que justo, ¿no? Esas mujeres universitarias están estudiando justo las carreras en las que la presencia femenina es minoritaria. Pero bueno, ya está. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, Mercedes. ¿Se oye o no se oye? Hay que dar otra. Ahora sí, ¿no?
Sí, ¿no? Mejor. Aquí hay una cosa que está en verde. O sea, que debe de... ¿no? Ahora sí, vale. Bien, bueno, yo también quiero dar las gracias a Santiago de Pablo por su exposición. Me ha parecido sumamente enriquecedora y que te critiquen desde fuera, aunque sea amigablemente, siempre viene muy bien, ¿no? Porque uno o se deprime muchísimo con lo que está escribiendo o se viene arriba y entonces no sé cuál de las dos cosas es peor, ¿no? Bueno, entonces, a ver, en Minerva. Minerva era algo, por lo menos para mí, totalmente desconocido. Salió a la luz cuando don Pedro Rodríguez hizo la edición crítica de Santo Rosario, porque resulta que el primer libro que editó Minerva fue, no, el primero no, el segundo, fue Santo Rosario. Un libro, por cierto, muy difícil, hecho prácticamente a mano. Bien, entonces, y ahí ya salió la editorial. Sin embargo, todo lo que yo pongo de la editorial en ese capítulo es del archivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque ahí está el archivo de María Jiménez Salas, cuyo padre era Inocencio Jiménez, uno de los fundadores de la democracia cristiana en España, o de las tendencias, una de las tendencias, y su madre era Juana Salas, que era una activista femenina, feminista católica de los años 20, ¿no? Digamos, María es una mujer típica, intelectual, pero como ocurría demasiadas veces en la época, no tenía otra vida nada más que los libros, ni se casó ni nada. Y eso era una de las cosas que ocurrían en aquella época entre las mujeres que se querían dedicar al mundo intelectual y las mujeres que no. Que la diferencia era tan grande que era como era casi incompatible una cosa con la otra. Eso pasa bastante, ¿no? Y se comenta en el diario del centro y tal, ¿no? Bueno, entonces, a ver, Minerva es, por una parte, una idea del fundador del Opus Dei, que desde los años 20 quiere difundir doctrina, pero además también difundir libros normales que la gente pueda leer, ¿no? Y que sean bonitos, que sean bonitos. Ahí es muy importante esa sobrecubierta o chaleco, o como queramos llamarlo, entonces lo llamaban chaleco de Minerva. Minerva es un libro que siempre está en las bibliotecas, aquí en la Universidad de Navarra está, yo tengo otro encima de la mesa, Victoria del Amor, quería decir, que es el primer libro de Minerva, que es la tercera, es una de las partes del abecedario espiritual de Osuna, con el que se convierte Santa Teresa, en fin. Entonces, Victoria del Amor es un libro que es sencillamente una joya. Yo he visto el libro, tiene un papel que no sé cómo pudieron conseguirlo en aquella época, además de color hueso, una tipografía elegantísima y luego está esa cubierta que está hecha por Luis Borovio. A Luis Borovio le encargaron que lo hiciera bonito y tal, ¿no? Y Luis Borovio comenta, bueno, ya tengo hecha la cubierta de Victoria del Amor, que no sé si es una novela de aventuras o un libro de espiritualidad. Yo tengo muchas fotografías de la cubierta de Minerva, de Victoria del Amor, pero cuando escribí el capítulo de Estudia Documenta, creo que todavía no tenía ninguna. Cuando escribí el libro de Rial, se decidió, los editores a veces, se decidió que no se sacaba ninguna fotografía, y entonces sí que ya tenía yo una cubierta fantástica de Victoria del Amor. Y es una cubierta en colores rojos y naranjas, en la que aparece al fondo un castillo y en primera línea, en primer plano, un caballero medieval con su armadura, con su lanza, con su escudo. Evidentemente la gente lo tomaría por una novela de amor, eso es evidente, y mucha gente lo podría comprar por eso. Se comenta en el diario de Zurbarán, se comenta entre risas, ¿no? Que la gente lo compraría por eso. Verdaderamente es muy sorprendente, pero yo creo que tiene que ver con que el fundador del Opus Dei lo que quería
era cosas que fueran bonitas y no libros de espiritualidad que fueran un tostón, ya solamente verles la cubierta del libro negro, no sé qué, pues no, o sea, ¿no? También esto me recuerda a una cosa que algún día incluso puede que investigue, que es la revista Telva. A mí me contó Covadonga Bashir que el fundador del Opus Dei le dijo: no me hagáis una revista de monjas. Entonces, el primer ejemplar de Telva es tan maravillosa la cubierta que todavía a día de hoy te quedas sorprendida de que en 1963 se pudiera hacer eso. Es una modelo que era una chica que trabajaba en la revista. No era modelo, vamos, era una chica que trabajaba en la revista, pero que parece, es Audrey Hepburn, o sea, es una cosa alucinante, o sea, es impresionantemente bonito, ¿no? Bueno, pues eso tiene en Minerva, eso en Minerva es muy importante y se cuida muchísimo, se cuida muchísimo. Se cuidó mucho en el primer libro y se cuidó mucho en los siguientes libros. El siguiente libro, que fue Santo Rosario, los dibujos también son de Borovio, y se cuidaron de una forma impresionante. El papel no es tan bueno, hay que decirlo, pero también es un papel demasiado bueno para la época. Tampoco entiendo de dónde lo sacaron. Hay alguna idea de que lo sacaron de Levante, de alguna... Luego estaban las encuadernaciones, eran muy difíciles, o sea, trabajaron muchísimo la encuadernación, era en piel y trabajaron mucho el sello de Minerva, que también es de Luis Borovio, pero lo buscó María Jiménez Salas en un libro antiguo de 1500 no sé cuántos. Bueno, estaban todos los aspectos externos increíblemente bien cuidados. Ninguna editorial de la época, puedo decirlo, era así. Ni siquiera luego fue así Rial, porque en cierto sentido, en cierto sentido no, heredó Minerva, los fondos de Minerva, y desde luego los libros de la colección de Calvo Serer y también la colección de Patmos, bueno, el papel no se puede ni comparar, no se puede ni comparar, o sea, sinceramente, ¿no? Y esto que tampoco era malo, pero bueno, pero sí que he visto libros, por ejemplo, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es de esa época, hombre, que dejan mucho que desear en cuanto a tipografía. Bueno, hay que tener muchas ganas de leerlos. Y eso que eran libros que, vamos, eran temas muy importantes, ¿no? Bien, entonces, Minerva estaba exquisitamente cuidada. El único problema es que sus ideas comerciales no casaban muy bien con la realidad y querían hacer unas publicidades maravillosas, carísimas. Claro, el fundador del Opus Dei estaba totalmente espantado porque, bueno, por otra parte, Victoria del Amor no se vendió demasiado y bueno, y Santo Rosario y Camino, que fue el tercer libro y último de Minerva, se vendieron bastante, ¿no? Pero bueno, también desapareció María Jiménez Salas. Ahí quien llevaba todo era María Jiménez Salas. Y María Jiménez Salas, pues llega un momento en que, como todas las cosas en la vida, se cansa y se va, o sea, porque tiene otras cosas que hacer. Ella trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, era vicesecretaria de la revista Arbor, y me imagino que Florentina Pérez Enviz y Rafael Calvo Serer y toda la panda de gente que había allí, que estaban todo el día en ebullición, le darían bastante trabajo, no podría seguir con Minerva, ¿no? Y por otra parte ya habían surgido personas entre los hombres del Opus Dei que sí que podían sacar adelante una editorial con mayor sentido comercial y con mayor también sentido intelectual, puesto que eran catedráticos, estaban metidos en la vida política, cultural, social de Madrid de la época y que por lo tanto tenían contacto con muchísima gente y sobre todo estaba el volcán en ebullición que era Rafael Calvo Serer, que conocía a toda la intelectualidad católica de Europa, o sea, a toda, e incluso a los que no eran católicos, ¿no? Entonces, ante eso, Minerva, digamos, es un pequeño brote, ¿no? Pero llama la atención cómo todas las mujeres del Opus Dei se ocuparon de Minerva, bueno, todas eran 5 o 6, pero fundamentalmente Encarnita, Ortega y enseguida Guadalupe Ortiz de Landaza.
Bueno, luego, es verdad que es un libro, es una editorial de mujeres para mujeres, eso es cierto, aunque luego, evidentemente, tienen que abrir la mano, porque si no iban a vender todavía menos de lo que estaban vendiendo, ¿no? Y ya pues es una colección de libros que son los libros habituales de la época. Los autores, es Enrique, no sé, eso, yo me acuerdo de Enrique de la Gardère, que era uno de los libros que estaba muy de moda en muchas editoriales, pues también ellas lo ponen, libros de Dickens, en fin, mucha gente, ¿no? Bueno, luego el tema de Zurbarán es un tema que, a ver, es un tema, a mí lo que más me importa, lo que más me parece interesante de Zurbarán es que se trataba de llegar a cada residente una a una. Esto no era normal ni en el SEU, ni tampoco, desde luego, en otros colegios. En Madrid había 5 colegios mayores y me imagino que las teresianas tendrían interés en esto, pero sus colegios mayores eran como de 100 personas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Zurbarán nunca pasó de 33 plazas y el interés que había por la formación total del carácter era muy impresionante, ¿no? Luego, por otra parte, también se ve que las mujeres en aquella época estudiaban porque no tenían bienes de fortuna y si se quedaban viudas o no se casaban, hay que tener en cuenta que hubo muchos muertos en la guerra, todos ellos hombres jóvenes, pues las posibilidades de mantenerse eran nulas, a no ser que ejercieran una profesión. Y por tanto, pero se ve que ahí hay una tensión grande en ellas mismas, ¿no? Todas quieren ejercer la carrera, pero en realidad todas esperan el príncipe azul y en cuanto llegue, pues se van a casar con él y van a enviar la filología, la filosofía y las bellas artes pues a algún lado, pero o sea, no van a ejercer jamás, ¿no? Bueno, entonces también quiero decir que las mujeres del Opus Dei que empiezan a pedir la admisión a partir de los años 40, en los años 40, muchas son universitarias, Consolación Pérez, que se va a Chile, había estudiado farmacia, bueno, algunas que se van a Estados Unidos, estudian en Estados Unidos, empieza a haber bastantes universitarias a partir de un momento determinado. Entonces, bueno, pues... Y luego, el tema de la formación, me sorprendió que la formación de los hombres era muy distinta, porque cuando salió ese monográfico de este documenta, verdaderamente la formación que recibían los hombres a mí me parecía un rollo entre, vamos, o sea, que un señor venga y me dé una conferencia sobre la composición del suelo, pues yo cojo y me voy, vamos, o sea, no me interesa absolutamente nada, ¿no? No entiendo por qué sus medios de formación eran estos. Nunca, no sé, me imagino que tendrían otros, pero no sé, había mucho de los suelos y de estas cosas, ¿no? En cambio, las mujeres se formaban en el espíritu también es porque las mujeres probablemente tenían mucha menos formación religiosa, no entiendo, no convivían con el fundador, tenían vida o sea, rezaban, pero no tenían vida de relación personal con Dios, y todo eso era para ellas algo que, evidentemente, con la sensibilidad que tiene una mujer para estas cosas, las entusiasmaba muchísimo, ¿no? Bueno, no sé muy bien por qué la formación era distinta, pero el caso es que lo era. Y algún día pues habría que comparar. No sé, ya creo que no puedo decir más cosas. Muchísimas gracias por todas las, comentarios. No ha habido ninguna crítica, ni siquiera lo de menos que tu madre. Además está bien, escribir tochos también hay que compatibilizar las dos cosas. Yo creo que ese es el... Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta de la sala que ha comentado antes. Sí, lo primero, muchas gracias por la presentación y yo quería preguntar, o sea, cómo... para que me escuchen. Se oye bien, ¿eh? Pero bueno. Ya está. Se me oye bien entonces, ¿no?
Sí. Vale. Yo quería preguntar cómo, conforme pasan los años 40, la obra va creciendo, cómo la expansión, la labor, las iniciativas son fruto del personalismo y de la dirección del fundador de San José María, o si su figura se va difuminando poco a poco y pasa a ser un órgano consultivo. Bueno, en el caso de las mujeres la presencia es, por lo menos años 40, es muy poderosa porque estaba poderosa y al mismo tiempo no, porque no estaba con ellas, ¿no? O sea, que no tenía la misma cercanía que tenía con los hombres, pero sí que se ve una voluntad de que en cuanto tengan la formación adecuada, que sean autónomas. Entonces yo creo que claro, yo conozco más la época que he estudiado que la de los 40, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya el fundador del Opus Dei se va a Roma, esa presencia yo creo es menos, o sea, es más consultiva, aunque por otra parte sí que tiene mucha fuerza el hecho de que sea el fundador y es a quien hay que remitir todos los asuntos para asegurarse de que lo que se está haciendo es conforme a ese espíritu del que era al final el que se siente depositario, ¿no? Pero sí que hay una voluntad de... hay una frase que le dice muchas veces de que a nadar se aprende nadando, que a veces a ella le fastidia mucho porque dice, bueno, pero nadando, pero es que me ahogo, ¿no? Porque quiero saber más cosas, ¿no? O quiero recibir información en este campo. Entonces, pienso que sí que hay una evolución. Sí. A ver, sí, ¿se oye? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Entonces, de la formación y del papel del fundador del Opus Dei, no sé si es en expansión o posguerra, hay un momento que San José María recuerda que los años 30, cuando el Opus Dei era muy poquita cosa, estaba solo en Madrid, él daba todos los medios de formación, todas las clases, meditaciones, círculos, charlas, lo daba él todo. Y a partir del año, yo creo que es octubre del 39, a los 14 chicos que había en Madrid, que no había más, del Opus Dei, 14 chicos, les dice que a partir de ese mes ellos van a dar los círculos, las charlas, que despabilen y que van a tener que hacer viajes desde Madrid a otras ciudades, que el Opus Dei se tiene que extender por toda España, por todos los países. O sea, el fundador intenta formar a las personas que tenía cerca y darles alas para volar como los patos, para nadar, y cuanto antes mejor. O sea, que San José María era un formador de jóvenes y de personas luego ya de más edad, y lo que él quería era dar protagonismo a las mujeres y a los hombres para formar a sus iguales en la sociedad con los medios de formación del Opus Dei, los círculos, las charlas, los retiros, las convivencias, las cosas que conocemos todos. Yo podría añadir que, o sea, él, digámoslo así, él no es el que ficha a las mujeres, ficha a algunas mujeres. Da algunos cursos de retiro y de ahí salen Encarnita, Onisa, pero a partir de Encarnita, Onisa y alguna más, Enrica Botella, el resto, él no las busca. El resto o aparecen como Guadalupe, caídas del cielo literalmente, o son amigas de ellas. O sea, Guadalupe enseguida habla con sus amigas y alguna de ellas pide la admisión. Y luego se ve como las otras también tienen amigas y hablan con ellas y también piden la admisión. O sea que en el caso de las mujeres, a partir de los años 40, digamos que hay 3 o 4, bueno, la FISAC, que están como directamente fichadas por el fundador. Pero digamos que ahí se retira rápidamente. Y son ellas las que hablan ya con sus amigas o con hermanas de miembros de la obra. Ojo que las hermanas de los miembros de la obra, muchísimas de ellas nos siguieron, porque no era lo suyo, pero, o sea, que tampoco había tantas. Ha quedado todo claro. Pues nada, ¿no? No sé si alguien de los que Santi Martínez, Santiago Martínez. Santi, aquí no hay más preguntas. No sé si tú quieres decir algo más para concluir, alguna cosa más. Bueno, yo quiero agradeceros a todos el esfuerzo
por darnos a conocer vuestra publicación y el conocimiento de estas dos monografías. Por lo que hemos oído, no se puede decir nada más sobre la expansión del Opus Dei entre el año 40 y 45. Onésimo ha agotado el tema, según él mismo ha confesado y también su madre ha reconocido. Mientras que es posible que sobre las mujeres en esta misma cronología todavía podamos o haya campo abierto para la investigación, que ojalá, y desde luego también otros aspectos que a lo mejor Onésimo no ha tratado para estos años 40-45, son campos abiertos para la investigación. Ojalá que haya nuevas publicaciones de estos y de otros autores que podamos también dar a conocer a quienes acudís a la sala o nos veis por internet. Dar también por último las gracias al profesor de Pablo por su esfuerzo, por su acogida de nuestra sugerencia. Y por mi parte nada más. No sé cómo se acaba muy bien esta presentación online por mi parte, si haciendo así y todo esto o ya. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, un placer. Gracias a todos. Gracias.